Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos desarrollando en la clase anterior, que es fuerzas. Una fuerza tiene un punto de origen donde está determinado, sería el punto de aplicación, que sería lo mismo. Es donde arranca esa fuerza. ¿Sí? Tiene un módulo, este sería el punto de origen, tiene un módulo, o también llamado intensidad, en la cual es la magnitud de dicha fuerza. A su vez, tiene un sentido que está dada por la punta de la flecha y la recta de acción por la cual pasa ese tipo de fuerza que está indicada por la dirección. Eso como revisión de lo que nosotros estábamos desarrollando. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las fuerzas de tipo colineal. Las fuerzas colineales. Recordando lo que son las fuerzas colineales, son aquellas fuerzas que tienen una misma dirección, pero puede variar en el sentido. Puede tener sentido y de igual sentido o de diferente sentido o sentido contrario. Vamos a comenzar. Fíjense el problema. Dice así: se ata una cuerda a un cuerpo y 3 personas tiran de ella con fuerzas de 10 newton, 30 newton, 40 newton y la consigna es halle la resultante. Cuando le dice que halle la resultante, tenemos que encontrar de forma analítica y también de forma gráfica. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a ver? Primero lo que tenemos que hacer es extraer los datos. ¿Qué datos tiene el problema? Y están determinados por las fuerzas. En este caso, la primera persona realiza una fuerza de 10 newton. La segunda es de 20 newton y la siguiente es la tercera persona que realiza una fuerza de 40 newton y esto es lo que tengo que hallar, que es la fuerza resultante. Para hacer el método analítico, ¿sí? El método analítico, o sea, cómo se realiza, cómo se halla la fuerza resultante, es mediante la sumatoria de todas las fuerzas. Es decir, el método analítico va a ser un método por medio de un cálculo que vamos a realizar. La fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas. Es decir, en este caso hay 3 fuerzas, puede haber 2, puede haber 4, 5, 6, diferentes tipos de fuerzas. En este caso, 3. Fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. La sumatoria de esas fuerzas, reemplazo los datos, me va a dar 10 newton más 20 newton más 40 newton. Fuerza resultante va a ser igual, sumo todas ellas y me va a dar 40 más 2 más 10 newton va a ser igual a 70 newton. Bien, ya está determinado de forma analítica. ¿Yo cómo represento esto? Por medio de un gráfico. Para ello tengo que hacer una escala. La escala consiste justamente en, yo no puedo representar esos 70 newton, ¿sí? Yo lo tengo que representar mediante la regla, obviamente, pero tiene que estar determinado en centímetros. Y utilizo una escala, que en este caso va a ser 10 newton equivale a 10 centímetros. Porque en el pizarrón, en mi regla, está determinada en 10 en 10. Ustedes en su carpeta, la escala va a ser 10 newton, que equivale a 1 centímetro, que después les voy a mostrar en su carpeta cómo le va a quedar. Bien, vamos a empezar a resolver. Las fuerzas se deben representar mediante un vector. Entonces, al utilizar la regla, ¿sí? Yo la represento y coloco la primera fuerza, ¿sí? Primer vector, fuerza 1. 10 newton. Seguido de eso,
tengo que representar 20. Acá tengo 1, acá tengo 2. ¿Sí? Y el resto tiene 40 newton. O sea, puedo comenzar así. Pongámosle de acá. Tiene 40 newton. Quedar un poco grande este. Bien. 40 newton. Así. Y acá sería la punta de mi flechita. Todo esto. Esto sería la fuerza 2. Y esta sería la fuerza 3. La sumatoria de la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, ¿sí? Me va a indicar qué cosa es la fuerza resultante. ¿Cuánto tiene que medir? Y en mi caso va a medir 70 centímetros. Fíjense. Ahí hasta allá. 70 centímetros. ¿Sí? Todo eso sería la fuerza resultante. Vamos a marcarlo. Hay diferentes formas de marcar. Algunos lo realizan trazándolo arriba, ¿sí? Yo lo voy a trazar por debajo. Todo esto, hasta acá nomás. Es la fuerza resultante. Todo esto es la fuerza resultante, que mide 70 newton. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía, que ustedes pueden comprobar el resultado. ¿Sí? La carpeta les va a quedar de esta manera. Acá en este. La escala va a ser diferente. 10 newton equivale a 1 centímetro. ¿Sí? Y les va a quedar, si ustedes comparan con la regla, les va a quedar 7 centímetros la resultante. Bien, vamos a realizar el método por el otro, que es el de distinto sentido. ¿Sí? En este caso es similar, porque nosotros tenemos, en este caso, dos fuerzas. ¿Sí? Tenemos el de distinto sentido, quiere decir que están en la misma dirección, tienen la misma dirección, pero en sentidos son contrarios. En este caso, vemos que una caja, ¿sí? Una persona, digamos, está haciendo una fuerza de 50 newton al lado hacia la derecha, y tenemos otra persona que está haciendo una fuerza contraria con la misma dirección, pero una fuerza contraria de 20 newton. Tenemos que hallar también la resultante, ¿sí? Para eso tenemos que extraer los datos, y los datos que tenemos son los siguientes. Fuerza 1 es igual a 50 newton, fuerza 2 que es igual a 20 newton, y tenemos que hallar también la fuerza resultante. Para hallar la fuerza resultante también tenemos que utilizar el método analítico y también el método gráfico. ¿Qué va a ocurrir acá? En este caso, como son fuerzas de sentido contrario, también se van a hacer una sumatoria de fuerzas, pero en este caso va a haber una resta, ¿sí? Se van a restar las fuerzas para hallar la fuerza resultante. Es decir, el método analítico consiste entonces: la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Pero hay una fuerza que va de forma distinta al sentido, que este sería la resta. O sea que va a ser igual a la fuerza 1, perdón acá, menos la fuerza 2. Fuerza resultante entonces va a ser igual, reemplazo los datos, fuerza 1 es igual a 50 newton menos 20 newton. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a 50 newton menos 20, va a ser igual a 30 newton. Eso es
la fuerza, digamos, que va a concluir. Vamos a ver si nos sale en el método gráfico. Bueno, esta es mi escala que yo utilizo, 10 newton, que equivale a 10 centímetros. Vuelvo a repetir, ustedes van a utilizar 10 newton, que equivale a 1 centímetro. La escala se utiliza para que nosotros podamos dibujar en nuestra carpeta. Bien, comenzamos. La primera fuerza dijimos que tiene 50 centímetros. Vamos a comenzar de aquí hasta aquí. Hasta ahí, ¿sí? Ahí está la punta de la flecha de la fuerza sentido. Bien, la fuerza 2 es el sentido contrario, dijimos, y por lo tanto lo vamos a representar. Hay dos maneras de representar. Uno puede ser desde que comience acá, digamos, en la misma dirección, pero sentido contrario, o también puede ser abajo. De cualquiera de las maneras va a estar bien. Acá tengo 1, acá tengo 2. Uy, se me fue un poquito. Ahí está. Y termina acá. 1 centímetro, 2 centímetros. Esta sería la fuerza 2. Flechita, porque es un vector. Voy a cambiar de color. ¿Cuál sería la fuerza resultante? ¿Cuánto me tiene que dar? Dijimos que me va a quedar 30 newton. Si yo hago mi equivalencia, me va a quedar 30 centímetros en este caso, porque vuelvo a decir, estoy utilizando el pizarrón. A ustedes le va a quedar 3 centímetros en su carpeta. Va a comenzar desde aquí. Todo esto hasta aquí. Me están dando mi fibrón. Bueno, hasta acá sería la fuerza resultante, que mide 30 newton. Acá algo curioso. Fíjense, yo lo trazo de esta manera y le coloco el sentido hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha está la fuerza resultante del sentido? Porque justamente la fuerza mayor es la fuerza 1, que va hacia la derecha, y por lo tanto la fuerza resultante va a ser también, digamos, en dirección o hacia la derecha. Es decir, que se mueve ese objeto, se va a mover 30 newton, ¿sí? Pero hacia la derecha. Eso es todo, método analítico y método gráfico.